Bueno, a veces pensamos en el cuerpo humano como si fuera, no sé, el salpicadero de un coche de última generación. Claro, con sus lucecitas y todo. Exacto. O sea, falla una pieza, se enciende un piloto rojo brillante ahí en el panel, vas al mecánico y el tipo te dice exactamente qué engranaje hay que cambiar. Sería lo ideal, la verdad. Da muchísima seguridad pensar que somos así de precisos, con esa matemática perfecta. Pero bueno, al entrar en el intrincado mundo del metabolismo humano, del cansancio crónico y de la nutrición a nivel celular, pues parece que ese panel de mandos nos juega malas pasadas. Totalmente. Y es que las luces pueden estar todas en verde en una analítica de sangre de rutina, indicando que, bueno, que todo es normal, pero el motor se está calando en mitad de la autopista. Y ese es justo el laberinto diagnóstico en el que viven miles de personas a diario. Por eso, para desgranar este fenómeno, nuestra inmersión a fondo de hoy nos lleva a conectar los puntos de... Madre mía, una montaña de fuentes. Sí, hemos revisado un montón de transcripciones detalladas de expertos médicos, especialistas en metabolismo, nutricionistas de vanguardia. Una locura de material. Y la misión de este análisis es desentrañar el motor que regula nuestra energía, que es la glándula tiroides, y ojo a esto, su relación casi secreta con la vitamina B12. Que es fascinante, por cierto. Lo es, lo es. Y bueno, antes de meternos de lleno en toda esta biología, hay que hacer una pequeña aclaración innegociable. Sí, fundamental. A ver, al explorar todo este material, lo que hacemos es exponer los datos y las teorías de los autores originales. Claro. Y El propósito es puramente divulgativo. Queremos desglosar el conocimiento de estas fuentes para saciar la curiosidad, pero en ningún caso estamos dando consejo médico. faltaría más. Ante cualquier síntoma, siempre hay que consultar al especialista. Nosotros solo ponemos los datos sobre la mesa. Exacto. Y vaya datos, porque la paradoja que plantean las fuentes es tremenda. O sea, alguien puede tener niveles de tiroides en sangre que cualquier laboratorio firmaría como perfectos, y sin embargo, su cuerpo es incapaz de usar esa hormona. Es que es muy fuerte. Alguien que nos escuche puede pensar, vale, mi análisis está bien, pero el frío constante, la falta de memoria, el cansancio, pues siguen ahí. Y fíjate, un simple hábito como tomarse un protector de estómago. Un antiácido de toda la vida. Eso es. Pues podría ser el culpable de apagar toda la maquinaria sin que nadie se dé cuenta. Es un sabotaje en toda regla. Pero bueno, para entender cómo un antiácido puede apagar el horno de energía del cuerpo, primero hay que entender la cadena de mando. La jerarquía, claro. Sí, porque las fuentes explican que todo este proceso empieza muy lejos del cuello. Empieza en el cerebro. A ver, explícanos ese viaje. Pues el hipotálamo, que está en el cerebro, produce una hormona llamada TRH. Esa TRH viaja a otra zona, a la hipófisis, ¿Vale? y le da la orden de producir TSH. Y hago hincapié aquí, porque la TSH es la hormona que los médicos suelen medir en los análisis. La famosa TSH. Esa misma. Pues la TSH viaja a la tiroides y le ordena fabricar T4. Pero hay un problema. La T4 es inactiva. O sea, no sirve para dar energía por sí sola. Exacto. No calienta el cuerpo ni oxigena las células hasta que se convierte en T3. Me encanta cómo lo plantean los especialistas porque, bueno, yo me imagino esto como una inmensa empresa, una corporación. A ver, desarrolla esa analogía que es muy gráfica. Pues mira, el hipotálamo sería como el presidente de la empresa. El presidente. Manda un memorándum interno que llega a la hipófisis, que sería el gerente. Me gusta el gerente. Y ese gerente, con la TSH, coge un megáfono y le grita las órdenes a la fábrica, que es la glándula tiroides. Claro, la TSH es el volumen del grito del gerente. Justo. Entonces la fábrica se pone a producir como loca y saca miles de cajas de producto, que es la hormona T4. Pero claro, una caja de cartón cerrada y almacenada en un palé no sirve de nada. Tienen que llegar a los clientes. Eso es. Alguien tiene que llevar la caja a las casas de la gente, o sea, a las células, abrirla y enchufar el aparato. Ese producto ya abierto y funcionando sería la T3. Y ahí está el drama que evidencian los textos. Si el análisis de sangre común solo mide lo fuerte que grita el gerente, la TSH, pues nos estamos perdiendo la mitad de la película. O sea, podríamos tener la fábrica llena hasta el techo de cajas de T4 e incluso pacientes tomando la pastilla de hormona sintética, pero... Pero las cajas nunca se abren en las células. ¡Qué barbaridad! Y, claro, el paciente sigue sintiendo frío y perdiendo pelo porque la conversión no ocurre. Literalmente. Y el por qué no se abren esas cajas es pura química molecular. A ver, la hormona T4 se llama así porque tiene 4 átomos de yodo.
Hasta ahí matemática simple. Sí, y la activa, la T3, tiene 3. Así que el cuerpo tiene que arrancarle un átomo de yodo a la T4 para encenderla. Claro, históricamente el problema era que faltaba yodo en la dieta, y por eso la gente tenía bocio. La tiroides se hinchaba buscando yodo desesperadamente. Por eso empezaron a yodar la sal de mesa. Exacto. Pero hoy en día el problema suele ser otro. El problema es la herramienta que quita ese átomo, una enzima que se llama deyodinasa. La deyodinasa. Y claro, las fuentes dicen que las enzimas no funcionan del aire, necesitan combustible. Totalmente. Necesitan selenio, unos 55 miligramos al día, además de zinc y hierro. Que leyendo de dónde sacar esto, los datos son curiosísimos. Dicen que el riñón de cerdo tiene, ojo, 206 microgramos de selenio. Una barbaridad. Sí. Y luego tienes bacalao, semillas de girasol, almendras. Uno lo lee y piensa, bueno, pues como unas cuantas nueces y solucionado. Ojalá. Sería así de fácil si el estómago fuera un tubo vacío. Pero la literatura médica recalca que para absorber ese zinc, ese selenio y ese hierro, el estómago necesita un ambiente brutalmente ácido. Claro, porque los minerales vienen pegados a proteínas en la comida, ¿no? Exacto. Y solo un baño de ácido clorhídrico muy potente consigue separarlos para poder absorberlos. Sí, aquí es donde nos damos de bruces contra la era moderna. Vivimos tomando omeprazol y antiácidos como si fueran caramelos. Es una ironía tremenda. Es que para calmar una simple acidez, la gente alcaliniza el estómago crónicamente. El ácido desaparece, los minerales pasan de largo, la enzima se queda sin herramientas y el metabolismo se para en seco. Y el efecto dominó no termina ahí, ¿eh? Del estómago, las fuentes nos llevan directamente al campo de batalla del intestino. Buf, el intestino. Otra gran pieza del puzzle. Es que gran parte de esta conversión de hormonas pasa ahí. El intestino delgado tiene, fíjate, como el 70% de nuestro sistema inmunológico. Madre mía. Y cuando hay mala dieta o estrés, se produce la famosa permeabilidad intestinal. Que básicamente es que las uniones entre las células del intestino, esas puertecitas, se quedan abiertas. Se relajan, sí. Y moléculas enormes, que deberían quedarse dentro del tubo digestivo, se cuelan a la sangre. Y el sistema inmune dice, ¿tú quién eres? Invasor. Exactamente. Y aquí las fuentes usan una analogía visual que es fantástica. A ver, cuéntanos. Imagina que cada célula tiene una silla en la puerta, un receptor. Y esa silla está ahí solo para que la hormona tiroidea se siente y dé la orden de producir energía. Vale, la hormona es la única invitada a sentarse. Eso es. Pero cuando el intestino es permeable, entran a la sangre moléculas como el gluten del trigo o la caseína de los lácteos. Y resulta que tienen una forma casi idéntica a la hormona tiroidea. O sea, un suplantador de identidad en toda regla. Literal. Ven la silla vacía y se sientan. ¡Qué fuerte! Y la célula ve la silla ocupada y piensa que la hormona ya ha llegado, ¿no? Claro. Dice, ya está aquí el jefe, no necesito más hormona. Pero es un impostor. El motor no arranca. Y para colmo, cuando el sistema inmunitario ataca ese gluten invasor... Como se parece a la tiroides, termina atacando a la propia glándula. Bingo. Es el mimetismo molecular. Y es la base de enfermedades autoinmunes como la de Hashimoto. Es que tiene tela la cosa. Por suerte, las fuentes también hablan de soluciones para esto. Y mencionan mucho el caldo de huesos. El remedio de las abuelas. Totalmente. Dicen que está lleno de L-glutamina, un aminoácido que, bueno, por lo visto, es como el cemento que usan las células del intestino para reparar y sellar esas paredes. Sella las puertas para que no pasen los impostores. Eso, acompañado de buenos probióticos para la flora, es vital. Pero claro, sellar el intestino y tener minerales no sirve de nada si tienes el sistema nervioso en modo pánico absoluto, ¿verdad? Uy, el estrés. Ese es el otro gran bloqueador. Porque el estrés crónico hace que el cerebro dispare una alarma. La hormona CRH. Te va a las suprarrenales y les dice soltad el cortisol. Exacto. Y ese exceso de cortisol frena directamente la enzima que convierte la T4 en T3, la paraliza. Y aquí es donde las fuentes recomiendan cosas como plantas adaptógenas, la ashwagandha o la rodiola. Sí, que se usan desde hace milenios. Es muy interesante porque no te dejan sedado, sino que modulan químicamente esa alarma del cerebro, evitan que el cortisol ahogue a la tiroides.
Pero, revisando los textos, hay un detalle que a mí me dejó loco. A ver, ¿cuál? Pues imagínate que lo haces todo bien. Tienes selenio, tu intestino está perfecto, no tienes estrés, tienes la T3, la hormona activa, fabricada y lista. Vale. Llega a la célula. Pues resulta que para abrir la puerta de la célula y entrar, la hormona necesita magnesio. El famoso magnesio. Es que, puedes tener la hormona tocando el timbre de la célula y si te falta magnesio, se queda en la calle, no entra. Se queda fuera, sí. Y los datos dicen que casi el 80% de la población tiene déficit de magnesio. Es una locura. 80%, madre mía. Recomiendan tomarlo en forma de citrato o glicinato para que se absorba bien. Y además que el magnesio es el que activa la vitamina D. La vitamina D3, que más que vitamina es una prohormona, hablan de tomar entre 3.000 y 4.000 unidades al día. Pescados azules, sol, lo de siempre. Pero bueno, llegamos al clímax del análisis. Porque hemos hablado de la tiroides, pero hay un actor oculto que imita todos estos fallos. El gran imitador, sí. La vitamina B12. Es que el 40% de los diagnosticados con hipotiroidismo tienen, en realidad, falta de B12. Un déficit silencioso total. Y a diferencia de otras vitaminas como la C, que si tomas de más la orinas y ya está, la B12 se almacena en el hígado. Pero el viaje hasta el hígado es, sinceramente, una carrera de obstáculos. O sea, la absorción es dificilísima. Es la más compleja de todas, sin duda. Vamos a detallarlo porque explica muchas cosas. Tú te comes, no sé, un filete de hígado que tiene mucha B12. La vitamina viene atada a la proteína de la carne. Vale, llega al estómago. Y ahí necesita otra vez ese ácido clorhídrico potente del que hablábamos antes y una enzima llamada pepsina para romper la cadena y soltar la B12. Pero ahí no acaba la cosa, porque una vez suelta, la pobre B12 es súper vulnerable. Se degrada enseguida. Claro. Entonces el estómago tiene que fabricar un guardaespaldas molecular, el factor intrínseco. El guardaespaldas. Me encanta. Ese factor abraza a la B12 y la protege por todo el intestino delgado hasta llegar al final, al ilion. Y solo allí se absorbe hacia la sangre. O sea que si tomas antiácidos y no tienes ácido, o si tu estómago no fabrica el guardaespaldas, o si el intestino está inflamado, la absorción es cero. Cero absoluto. Matemáticamente nula. Y cuando las reservas se vacían, los síntomas que describen las fuentes son aterradores. Son durísimos, la verdad. Hablan de perder el relieve de la lengua, que se queda lisa y duele. Frío en las manos y los pies. Una sensación de ahogo, de necesitar suspirar profundo porque te falta el aire. La famosa hambre de aire. Eso. Y niebla mental, hormigueos y la anemia megaloblástica. Todo eso tiene una explicación biológica brutal. A ver, la B12 se usa para dos cosas críticas. Una es fabricar mielina. El aislante de los nervios. Exacto. Es la funda de los cables de las neuronas. Sin B12, el cable se pela. Hay cortocircuitos. Por eso los hormigueos y la falta de memoria. El cerebro se queda sin aislamiento eléctrico. ¡Qué barbaridad! Y la otra cosa es que la B12 es vital para el ADN y para hacer glóbulos rojos maduros. Sin ella, la médula saca glóbulos defectuosos, gigantes. Esa es la anemia megaloblástica. Y claro, al no tener glóbulos rojos en condiciones, no llega oxígeno a las células, no hay energía, no hay ATP y estás exhausto aunque duermas 12 horas. Y las fuentes son muy claras sobre quién está en riesgo. Obviamente las dietas veganas estrictas. Porque la B12 activa de verdad solo está en productos animales. Sí, pero hay variables que sorprenden mucho más. Fíjate en los diabéticos que toman metformina. Ostras, es verdad. Ese medicamento bloquea la absorción del guardaespaldas con la B12 en el intestino, ¿no? Exactamente. Altera los canales de calcio. Y luego están los que mezclan suplementos sin saber. Esto me pareció un error garrafal que cualquiera puede cometer en su casa. O sea, alguien se come un buen plato de pulpo lleno de B12 y se toma un vaso de agua con una pastilla efervesciente de vitamina C. Un desastre bioquímico. Es que el ácido de la vitamina C oxida y destruye la molécula de B12 en el estómago antes de que el guardaespaldas la pueda proteger. Increíble. O sea, esto demuestra que hay que tener una precisión casi quirúrgica con lo que comemos y cómo lo mezclamos. Totalmente. Y bueno, las fuentes dan soluciones, claro. Opciones naturales como el hígado, el pulpo, el cangrejo. Y para quien no coma animales, pues el algachorela. Pero ojo con las algas, ¿eh? Que las transcripciones avisan y ponen una línea roja inmensa con algas como la espirulina. Ah, sí, las pseudovitaminas. Exacto. Tienen una molécula que se parece tanto a la B12 que engaña a los análisis de sangre.
Sales normal en la analítica, pero esa molécula es inútil para la célula humana. No repara la mielina. ¡Qué peligro! Por eso, cuando el déficit ya es grave, hablan de suplementos. Y diferencian dos tipos. La cianocobalamina, que es la barata y sintética, que el cuerpo tiene que procesar un montón para limpiarla. Le tiene que quitar una molécula de cianuro, imagínate. Por eso dan dosis altísimas bajo la lengua, para saltarse la digestión. Pero la alternativa buena, según la medicina funcional, es la metilcobalamina. Claro, esa ya viene activada. Si tienes el estómago mal por los antiácidos, esta entra directa a reparar el daño, sin pedirle esfuerzo al hígado. Es muchísimo más eficaz. Bueno, la verdad es que esto cierra un círculo espectacular. Repasar todo esto te deja claro que la energía no es solo tener la tiroides bien. Es una cadena de ensamblaje inmensa. Requiere yodo, selenio, intestinos sellados con glutamina, magnesio para abrir puertas, B12 para proteger los nervios. Entender todo esto evita la frustración de que el médico te diga que el papel está bien mientras tú no te puedes ni levantar del sofá. Es que tener este conocimiento da muchísima autonomía a quien nos escuche. Pasas de ser pasivo a tomar decisiones diarias que de verdad cambian tus células. Totalmente de acuerdo. Y para no perder esa costumbre nuestra de dejar la mente zumbando al final, vamos a rescatar un último detalle muy avanzado de las investigaciones. ¡Uy, la nutrigenómica! Eso es, la metilación del ADN. Resulta que nuestros propios genes deciden a qué velocidad procesamos vitaminas como la B12. Sí, la frontera absoluta de la medicina. Es que, fíjate, te hace plantearte si las etiquetas nutricionales que vemos en el supermercado son una ficción. Ya sabes, los famosos valores diarios recomendados. Claro, porque asumen que todos funcionamos igual. Pero no. Y si tu código genético dice que tú envejeces o procesas nutrientes a la mitad de velocidad que la persona que está a tu lado, pues que la cantidad recomendada para mí podría ser un déficit brutal para ti, o viceversa. Exacto. El paradigma entero cambiaría. La dieta estándar no existe. Así que ahí dejamos esa reflexión. La próxima vez que alguien sienta un cansancio inexplicable, que recuerde esta cadena. A lo mejor la fábrica va bien, pero los impostores han bloqueado las células, o simplemente le falta el magnesio para llamar al timbre. Ha sido fascinante desgranar todo esto. Sin duda. La curiosidad es el mejor motor que tenemos, así que nos veremos muy pronto en nuestra próxima inmersión a fondo.